Os saludo de nuevo y muy especialmente y con todo el cariño que les tengo a la señora delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real. Ha salido también el año pasado en la presentación de las jornadas empresariales, la señora Carmen Teresa Olmedo, que hoy nos acompaña y que tiene mucho que ver no solo con su trabajo político dentro del Gobierno, sino también con la realidad a la que va orientada esta región y, desde luego, también en la medida que corresponde a Manzanares. De la misma manera también a Agustín Espinosa, director provincial de Economía, Empresas y Empleo, que es en realidad quien han organizado este evento y que tiene también mucho que ver con las realidades de las que antes la técnico del Ayuntamiento nos hablaba. Como nos conocemos muy bien, sería capaz de casi a todos llamaros por vuestro nombre. Ni tiene sentido, ni yo suelo hacerlo, decir nada que no piense o que no crea. Manzanares ya es una realidad y entre las empresas tan importantes que antes aparecían en las fotografías hay más, pero todas ellas son referencias. Decía antes un empresario al que el año pasado reconocimos en las jornadas empresariales, el señor Félix Bellido, director gerente de Miguel Bellido Sociedad Anónima y también Vinícola de Castilla y Futurcar en Manzanares, pues que Miguel Bellido lleva muchos años, pero hoy en día exportan a 30 países cinturones, corbatas, camisas y otros complementos, y que incluso son capaces de vender en China, porque en realidad hay un hecho que es incomparable e incuestionable, y es que si tienes calidad, tienes marca, pues tienes mucho camino andado. Por tanto, cuando digo que Manzanares es una realidad, pues es verdad que es la consecuencia y el trabajo de muchos hombres y mujeres que supieron ver en Manzanares todo el potencial que tenía, partiendo, como tantos pueblos de nuestra región, de una economía fundamentalmente basada en la agricultura. Supo rápidamente ver el resto de potencialidades y apostar por ellas. Hoy, hablo de memoria, más del 70% de los trabajadores en Manzanares están en el sector de la industria, de servicios y también en el sector de la sanidad y las administraciones públicas, quedando un espacio muy pequeño para la agricultura, entre otras cosas porque la agricultura es extensiva. Y también en el caso de Manzanares, pese a que tenemos un término muy grande de más de 470 kilómetros cuadrados, pues resulta que la gran mayoría de ese terreno productivo pues está en otras manos y en otras circunstancias. Por tanto, la economía de Manzanares hoy está basada en la industria manufacturera fundamentalmente. Y, como decía, junto a eso, el comercio al por menor, al por mayor y el sector servicios de las administraciones y de la sanidad en su conjunto y los servicios sociales abarcan más del 70%. Un dato también muy importante es el de la tasa de desempleo más baja de la región en poblaciones de más de 10.000 personas. No hay ninguna población en toda la región y seguramente en muchísimas otras comunidades que estén dando un resultado como este. Eso tiene también muchas explicaciones, pero sin ninguna duda es un dato muy positivo. Muy positivo estar 5 o 6 puntos por debajo de la media regional, pero es porque también, y antes lo comentaba con unos empresarios que nos acompañan, Manzanares ha aguantado bien la crisis. Y la ha aguantado bien la crisis porque las importantes industrias manzanareñas han soportado la crisis en base a la posición tan consolidada que tenían en los mercados y en los mercados internacionales. Hace ya seguramente 4 décadas, hablo también grosso modo, cuando se instalan en Manzanares en aquel momento Tudor, hoy en día Exide, o cuando se instalan en aquel momento Santana, luego pasó por diferentes fases y etapas, Vinícola de Castilla, pues eran empresas que se han ido consolidando fundamentalmente en sus sectores y que han llevado a que la crisis les ha afectado de manera, digamos, no muy importante.
de alguna forma lo que es la venta al exterior de todas estas industrias y otras muchas es lo que hace que sean no solo empresas potentes, establecidas y consolidadas, sino que en bastantes casos, y serán ellas mismas cuando lo vayan considerando, tienen importantes proyectos de ampliación y de expansión. Lo cual significa también que si han aguantado bien la situación de crisis, en un momento en el que sin ninguna duda hay una mínima recuperación económica a nivel nacional, pero ayer la señora consejera nos daba un dato demoledor, y es que Castilla-La Mancha crece 6 veces por encima de la media nacional, en torno al 12%. Ese es un dato que, dicho así, parece que no tiene importancia, pero es demoledor. Y también tiene mucho que ver el sector agroalimentario, que es el sector en el que nosotros no solo nos vamos a encontrar cómodos, sino el que va a ser la punta de lanza de la recuperación económica de nuestra región, sin duda, y donde el Gobierno y los gobiernos están poniendo mucho de su parte. Ayer mismo también aparece en la prensa, para un alcalde como yo y de otras poblaciones similares y de nuestra tierra, pues los contactos con los empresarios no son ya importantes y convenientes, son absolutamente determinantes. El esfuerzo que están haciendo los grandes, los medianos, los pequeños, los emprendedores, los autónomos, aquellos que buscan en cualquier fórmula el autoempleo, se han convertido en una realidad con la que hay que estar permanentemente apostando. Y ayer, como decía, una empresa pues que en Manzanares es histórica, como era SMS, que están actualmente en una plantilla importante, en torno a 150 trabajadores, con una plantilla muy estable. Pues ayer recibimos a una persona, un importante empresario indio, que viene y que ya ha apostado por comprar el 80% de la empresa y de todo el conjunto, puesto que también hablamos de una empresa que tiene una planta en México, aparte de otras cuestiones, y ha comprado el 80% y tiene también un proyecto de inversión en infraestructuras para mejorar las condiciones. Eso significa que estamos ante una realidad económica incuestionable. Si decimos que tenemos 5 industrias importantísimas del sector vitivinícola, es real. La cooperativa Nuestro Padre Jesús del Perdón, que ha producido en los últimos años 100 millones de kilos y que un porcentaje altísimo se dedica a la exportación, 100 millones de kilos de uva, además del desarrollo que tiene y de la venta y distribución de cereales u otras, en el sector de vitivinícola es una referencia provincial, no, digamos, está entre las mayores industrias cooperativas del mundo. Y Vinícola de Castilla, Bodegas Don Quijote, Isidro Milagro o Pago Casa del Blanco hacen que Manzanares sea, en ese sector, una población muy importante con muchísimo volumen de trabajo. Industrias queseras como Quesos El Hidalgo o Artesanos Queseros Manchego exportan ya a muchísimos países, con plantillas y con plantas modernas, de última generación, que sin ninguna duda dan una estabilidad al empleo y a sus ventas también muy importante. Comentaba antes Raquel, Tosfried pues tiene una plantilla consolidada muy alta y también tiene, lo podemos decir porque ha sido público y además mañana mismo vamos a realizar una visita con el consejero de Agricultura. Tosfried tiene también un proyecto muy importante para los próximos años. Eso nos lleva a pensar que la realidad de la recuperación en una ciudad como la nuestra va a ser real. Estamos magníficamente ubicados. Estamos a muy pocas distancias de principales provincias y sitios de distribución, aparte de que Manzanares también, la logística, que ha sido probablemente la que más se ha resentido en esta etapa, pero en Manzanares también está bien posicionada las industrias y las empresas de transporte imprescindibles para completar este abanico económico. En cuanto a terrenos, pues tenemos unos polígonos muy bien estructurados que no se han resentido. Sí es verdad que tenemos 2 proyectos imprescindibles a futuro y como alcalde no me importa decir
que uno de ellos, lamentablemente, es incomprensible que todavía esté paralizado. Lo digo a todo el que me quiera escuchar. El polígono Manzanares Ampliación, que promocionado por SEPES con 129 hectáreas, 1.300.000 metros cuadrados, es a futuro imprescindible. Claro, la realidad es que no tenemos gobierno en España y, aunque parezca mentira, ni en funciones hemos conseguido una sola reunión. ¿Por qué es tan importante para una ciudad como la nuestra? Pues por una razón, porque es que ese polígono está ya con el programa de actuación urbanizadora aprobado. Ese polígono tiene todos los trámites administrativos necesarios para empezar mañana a llevar las máquinas y empezar a desarrollarlo. Si no en su totalidad, sí en fases. ¿Eso significa que no tengamos terreno? No, eso significa que hay que tener visión de futuro, lo mismo que la tuvieron aquellos que, sabiendo que el SEPES todo lo que ha promocionado en Manzanares lo ha desarrollado y lo ha vendido, pues no debemos esperar mucho para desarrollar esta fase de polígono imprescindible. Estamos deseando que haya un gobierno. No voy a decir de qué tipo, lo que sí digo es que estamos deseando que alguien por lo menos nos pueda sacar de la incertidumbre, no, de la necesidad de decir, bueno, si es que están las expropiaciones hechas y está todo pagado, solo pendiente de poner, si no en su totalidad, por fases, para poder desarrollar esa fase de polígono. Luego hay otra realidad, yo digo más compleja, que era la que mi antecesor, con muy buena voluntad, intentó también sacar adelante, que es el desarrollo de un polígono propio, pero yo creo que es algo más complejo. Pero en realidad sí que estamos en condiciones de afrontar cualquier necesidad que alguien nos plantee con una rapidez absoluta. Hablábamos de que sí hacemos gestos, yo diría que como otros muchos ayuntamientos. En algunos casos no se trata de originalidad, pero sí de realidad. Nosotros poner en Manzanares una panadería o un restaurante o una pizzería o una zapatería no se pagan impuestos. Hemos eximido de la tasa por licencia de apertura de establecimientos calificados al por menor, porque creemos que bastante hace aquel que intenta afrontar una realidad, aunque sea desde el punto de vista del autoempleo. Y como también decía antes la técnico, pues bueno, ahora mismo en el impuesto de construcción e instalaciones hay bonificaciones de hasta el 95% en función de la plantilla que se prevea, también para ayudar claramente a la instalación en nuestra ciudad de todos los... y de alguna manera está siendo real. No se trata ni de sacar pecho ni de vender realidades que no existen, pero sí es verdad que en Manzanares se ve y se intuyen esa realidad. La última edición de FERCAN, que estamos hablando de la segunda feria más importante de España, donde muchos de vosotros habéis estado allí, desde luego los representantes de las entidades financieras, a las que siempre agradecemos vuestra colaboración. La última edición de FERCAN fue una realidad incuestionable, no solo por el 100% de ocupación, no solo por los más de 100.000 visitantes que acudieron a FERCAN en esta 56 edición, si no me equivoco, sino también por el ámbito de negocio que allí se generó. Negocio dentro de lo que es FERCAN históricamente, aunque también va mutando en la medida en que muta la realidad de la economía de la región. Desde aquellas, fundamentalmente una feria de maquinaria agrícola, pues ahora se complementa con maquinaria agrícola e industrial, con maquinaria de obra pública, con automoción y también con la presencia del sector agroalimentario, que ya ha cubierto más de un 30% de todo lo expuesto. Pero sin embargo sí que está perfectamente encajada en la realidad no solo regional, sino yo diría pues de toda la parte sur de España. Y FERCAN el año pasado marcó una realidad, y es que estamos en la antesala de que Castilla-La Mancha va a despuntar por ahí, y no hay nadie que lo dude, porque tenemos lo mejor, que es la calidad por bandera. Otra cosa es las dificultades que tienen o tengamos los empresarios para vender esa calidad. Allí es donde todo el mundo tiene que ponerse las pilas, y yo creo que las instituciones también están ahí. En la última edición de FERCAN
además de las entidades financieras, de todo el sector, de todos los representantes de las organizaciones empresariales más representativas y más cualificadas, con las mejores conferencias técnicas que se pudieron impartir. Hay una realidad, ¿no? Y es la de unirse para vender, unirse para marcar pautas de venta en el extranjero que son imprescindibles, porque lo que no podemos hacer es vender buena calidad a precio de mala calidad, que por desgracia en algunos casos está sucediendo. Pero yo creo que eso también en el curso del tiempo se va a ir limando y se superarán los localismos o los tradicionalismos y todos entenderemos. El ejemplo que ponía muchas veces el señor consejero de Agricultura es buenísimo, ¿no? Y es la unión o la unificación de las 10 cooperativas pequeñas de ajo de la región cuando se unieron para vender o en todo caso para marcar líneas de venta y pasaron obviamente. Por tanto, dado la hora que es, dado los que estamos aquí, Manzanares yo creo que es una realidad dentro de una provincia que también es una realidad. Lo que le vaya bien a esta provincia y a esta región le irá bien a los manzanareños, a todos los que estamos luchando por sacar la peor situación económica que podríamos haber pensado adelante. Decía antes mi compañera de mesa que nosotros en Manzanares hemos casi conocido el pleno empleo, o cuando menos una situación de desempleo puramente estructural que no era un problema para nadie sacarla adelante. Hoy la realidad es bien distinta. Hemos dado más de 1000 contratos en 15 meses que llevamos trabajando en el Ayuntamiento de Manzanares para sacar a algunas familias de las situaciones más duras que nadie pueda imaginar. Y lo decimos con todos los condicionamientos que suponen el hecho de apostar coyunturalmente por unas políticas, pero teniendo claro que lo que aquí se plantea hoy es una realidad económica para una región como la nuestra, que está perfectamente ubicada y diseñada, y por mucho que quieran otros, ni los melones los pueden sacar con la calidad de nosotros, porque el melón en todo caso lo que requiere es sol, temperatura y tierra. Y ahí vamos a estar y ahí vamos a continuar. Me he salido completamente del guión, estoy seguro que me lo vais a entender. Hay dos cosas más que sí me gustaría decir para nuestra ciudad. Yo doy por sentado que en cuanto haya alguien trabajando en el gobierno, vamos a ir a por esa ampliación de polígono imprescindible, y luego va a haber una realidad que yo creo que comentó ayer, o si no fue ayer en alguna otra ocasión, mi compañero de Valdepeñas, Jesús Martín, y es cómo también vamos a tener una maravilla en cuanto se culmine, por ejemplo, las posibilidades que por ferrocarril nos va a aportar el transporte por mercancías. También está en la prensa de hoy o de ayer que realizamos una visita a la empresa Pernod Ricard, muy importante, y hoy ha salido en la prensa hoy, y me decía el director de Pernod Ricard la necesidad del transporte por ferrocarril, y desde luego cuando nosotros, Alcázar, Manzanares, Valdepeñas, con el enlace además hacia el Levante desde Alcázar, podamos hacer transporte de mercancías por ferrocarril a esa velocidad, pues tendremos también otro plus. En ese contexto es en el que vamos a continuar trabajando, y desde luego humildemente como alcalde de una ciudad que yo creo que desde siempre ha sido emprendedora. Aquí hay hombres empresarios que han conocido y conocen la realidad de Manzanares y que han ido a invertir a Manzanares. Manzanares está consolidado en el mapa y tenemos la mejor ubicación, y todo lo demás, pues lo que hay que hacer es continuar todos juntos trabajando para conseguirla. Creo que no merece la pena que me extienda mucho más. Os agradezco a todos la atención. Si de verdad queréis alguien hacernos alguna pregunta, humildemente la responderemos de la mejor manera que sepamos, y dada la hora que es, si os parece, pues la doy por finalizado. Muchas gracias.